Hola, buenos días, tardes, noches o la hora que sean, en el lugar del mundo desde donde estés escuchando este podcast. Bienvenidos a la serie de podcasts dedicados a contar la huella que varias mujeres dejaron para la historia. Hoy, en la serie Pasos de Mujer, nos centramos en la figura de Ángela Ruiz Robles. Su nombre será extraño que os diga nada, pero fue la inventora de los primeros indicios de lo que luego conoceríamos como libros electrónicos, con su enciclopedia mecánica. Pero antes de nada, vamos a ponernos en situación sobre el momento histórico y social en el que se desarrolló las andanzas de nuestra protagonista de hoy. Y es que Ángela nació en una España muy diferente a la de hoy. En España estábamos en plena posguerra, en donde el avance tecnológico más popular era la radio. El automóvil era un objeto de lujo solo reservado para las clases más ricas de la población, y en su inmensa mayoría los hogares no había ni neveras, lavadoras ni prácticamente ningún electrodoméstico, o incluso era habitual que ni siquiera existiera el agua corriente. La sociedad en la que nuestra protagonista del podcast tuvo que vivir era una sociedad mayoritariamente analfabeta, no existía ningún incentivo ni prácticamente ánimo por la innovación, la sociedad en su mayoría tenía como objetivo simplemente sobrevivir. Por si fuera poco, hay que sumar que el acceso a estudios superiores o de prácticamente cualquier tipo seguía estando reservado para los hombres. Si una mujer osaba, sí, he dicho bien, osaba con querer investigar o estudiar en la universidad, se le ponían numerosas trabas o directamente se le prohibía. Ángela nació en León en 1899. Con 23 años de edad se trasladó a Galicia, a Santa Eugenia de Mandía, en donde había conseguido su plaza como maestra. A Ángela le encantaba su profesión. Para ella, los alumnos eran protagonistas de sus clases. La manera que por aquel entonces existía para dar clases, ella no la aplicaba. Ella quería facilitar el aprendizaje de los alumnos, despertando su interés por las cosas en lugar de obligarlos a memorizar conceptos y listas de ríos, afluentes y reyes godos. A doña Angelita, que era como la llamaban sus alumnos, le encantaba interesarse por ellos fuera del horario lectivo. Iba a sus casas a comprobar cómo llevaban la lección, en donde el trato era más personalizado, incluso si era necesario les daba clases particulares. Fue en ese momento cuando Ángela vio la cruda realidad de la sociedad de aquella España. Una sociedad pobre, los padres que no sabían ni leer ni escribir tenían que trabajar largas horas y provocaba que no tuviesen tiempo para preocuparse por la educación de sus hijos. Además, no debemos olvidar que estaba totalmente normalizado el hecho de que los niños acudieran con más rapidez al mercado laboral antes que a la escolarización. Consciente de la situación, Ángela decidió ampliar sus clases particulares a los padres de sus alumnos. Fue tal su acogida que las autoridades de aquel entonces le otorgaron premios por su gran labor. Al cabo de los años se mudó definitivamente a Ferrol, donde continuó con su labor dando clases. En 1934 fue nombrada gerente de la Escuela Nacional de las Niñas en el Hospicio de Ferrol. Allí dio clases a las niñas huérfanas, enseñándoles, aparte de una educación básica, enseñarles un oficio en los astilleros y obras públicas, con el que poder tener un futuro fuera de la exclusión social a la que aquellas niñas huérfanas estaban abocadas. Pero la vida le dio un duro golpe a Ángela. Se vio viuda con 3 hijas a su cargo. Se sobrepuso y siguió sacando tiempo de cualquier lugar para seguir creando nuevos métodos de enseñanza, siempre con el objetivo en la mente de facilitar el aprendizaje de las distintas materias a los niños de preescolar y primaria, ya que no debemos olvidar que en la España de aquel entonces la escolarización terminaba cuando el niño tenía edad de trabajar. El resultado de su gran labor quedó reflejada en la publicación de libros, llegando a publicar 16 libros de gramática, ortografía castellana, entre otras muchísimas cosas. Otro golpe se cruzó en la vida de Ángela Ruiz Robles, y este fue la Guerra Civil Española, y tuvo que reinventarse. Fundó la Academia El Maca, nombre que inventó a partir de los nombres de sus 3 hijas, Elena, Elvira y María del Carmen. En esta escuela se impartían clases a los jóvenes que la guerra dejaba sin futuro, al igual que hiciera años atrás en el hospicio. Enseñaba educación básica para que pudiesen ganarse la vida. Ya en 1945, terminada la guerra, retomaría las clases
en la educación pública, en el Instituto Ibáñez Martín de Ferrol, donde se jubilaría como directora del mismo. Pero la jubilación de doña Angelita, como la llamaron sus primeros alumnos cariñosamente, no terminó, ya que una vez jubilada continuó investigando e ideando nuevas formas de hacer accesible la educación a los alumnos, lo que la llevó a patentar el 7 de diciembre de 1949 en el registro de la propiedad industrial con el nombre de patente un procedimiento mecánico, electrónico y a presión de aire para la lectura de libros. Se trataba de un libro interactivo en el que se podía aprender cualquier materia, y la información se presentaba de forma gráfica, sonora o textual, e incluso luminosa, con tintas que brillaban en la oscuridad. Las lecciones de cada asignatura, puestas en placas, hojas, al ser accionadas mediante unos sencillos pulsadores, se elevarían mecánicamente o por aire comprimido, hasta mostrarse al alumno a través de una pantalla de plexiglas transparente y con capacidad de aumento. El aparato también tenía previsto que la página, al mostrarse, se iluminaría mediante un pulsador eléctrico, activando una pequeña pila o mediante fosforescencia. Además, contaba con materiales impermeables para evitar su deterioro. Tenía poco peso y su tamaño facilitaba el poder transportarlo de casa al colegio y del colegio a casa por parte de los alumnos. Para ello, en la composición del artilugio se emplearían materiales ligeros como el papel, la cartulina, el plexiglas o la goma elástica. Ángela imaginó todo un modelo de ventas de sus libros mecánicos, con diferentes formatos y tamaños, pero por desgracia, a pesar de los esfuerzos por comercializarlo, el libro mecánico no encontró financiación y nunca vio la luz. Pero no se frenó y siguió mejorando la idea, movida por el objetivo de que fuese barato los costes de producción y así poder comercializar sus libros mecánicos. Lo siguió dándole vueltas, dando como resultado lo que sería su patente estrella, la enciclopedia mecánica. Añadió al diseño todo lo necesario para que el alumno le fuese fácil usarlo. Y lo llevó a el 10 de abril de 1962, realizó la patente con el nombre de un aparato para la lectura y ejercicios diversos, del que sí se llegó a realizar un prototipo. Buscaba resolver los problemas de las enciclopedias escolares, el excesivo tamaño y la extensión de los contenidos que las convertían en productos caros, engorrosos, poco prácticos. La idea patentada suponía simplificar la patente anterior, ya que se suprimían los sistemas mecánicos. Además, su diseño estaba dividido en dos partes móviles, de modo que abecedarios y bobinas quedaban en el frontal de una caja compacta. El libro no tiene páginas. Las materias estaban guardadas en bobinas, parecidas a los antiguos carretes de fotos, y son intercambiables, además de poderse incorporar sonido y hasta cristales de aumento para facilitar la lectura. El prototipo fue construido en el Parque de Artillería de Ferrol, empleando materiales como el bronce, zinc y madera. Sus dimensiones eran de 24 por 22 centímetros y pesaba alrededor de 4,5 kilos. En 1971, la enciclopedia mecánica de Ángela estuvo cerca de ser comercializada, gracias al Instituto Técnico de Especialistas en Mecánica Aplicada, que estudió el prototipo y añadió un por aquel entonces novedoso material, el plástico. En el análisis que se realizó para saber si era viable producir 10.000 unidades con un precio de venta de entre unas 50 y 75 de aquellas pesetas. Pero pese a todos los empeños, no pudo hacerse realidad el sueño de aquella maestra que deseaba hacer accesible y cómodo el llevar de un lugar a otro la educación que tanto necesitaban los alumnos de aquella España. Ángela recibió ofertas para comercializar su patente en Estados Unidos, pero siempre rechazó las propuestas que le llegaban del extranjero. Ella siempre deseó que el invento se produjese en España. Nunca sucedió, pero ella nunca perdió la esperanza de que sucediera y siguió pagando las cuotas para mantener su patente hasta el año de su muerte en 1975. Y esta es la historia de una mujer que buscó siempre en su vida hacer accesible la educación a sus alumnos, creando el primer paso para los actuales ebooks y tabletas que conocemos. Llegados hasta aquí,
Amable oyente, ahora os toca a vosotros dejarnos vuestros comentarios, vuestras opiniones o lo que queráis en el espacio de comentarios. Siempre que sea bueno, claro está. Muchas gracias por habernos escuchado, esperemos que os haya interesado. Podéis encontrar toda la información que comentamos en el podcast en nuestra web indismatic.es y recordar, nos vemos por las redes, nos escuchamos en el siguiente podcast.